Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Maseh Sanedrin, Daf Nun. Página 50, quedamos en tercera línea. En la mitad, Sequilá Hamurá Misaif. Dice que la sequilá es más fuerte, la pena que evitar de apedreamiento es más fuerte que decapitar. ¿Cómo sabemos? Sheken nitral megadev uloved awat kohavim. ¿Por qué? Porque la sequilá es la consecuencia a dos averot muy fuertes que son el megadev y obed kohavim, y hacer obed awat kohavim, hacer idolatría, como ya hablamos en el DAF anterior. Uymay Jumbra, ¿y qué tiene esto de grave estas dos? Que de hambre ya lo vimos, que o sea, está yendo en contra del Icar, en contra de Hashem, Shalom. Agrava, yo te voy a decir que al revés, Said Hamur, Said es más fuerte, porque ni tan Lanche y Naditajas. ¿Por qué? Porque una ciudad que hicieron la mayoría Iranitajas, la ciudad hicieron la mayoría idolatría, el castigo es espada, es decapitado. Vemos que entonces es mayor, es más grave. Un Jumbra, ¿y por qué es más grave que otro? Todos a ¿Cuál es? ¿Por qué es más grave esta? Porque en este caso de la ciudad que la mayoría hizo idolatría, Shehema Moran Abed, se pierde, hay que hacer desaparecer también el mamón, el dinero, los bienes. Entonces, ¿cómo sabes que Sequila es más fuerte que Saif? Y dice, Marta, me vas a decir, eso es Koach Merubé. ¿Quién tiene más fuerte, más peso? ¿Qué tiene más peso en el pecado? ¿Koach Madías o Koach Anidaj? El más peso tiene el que incita a hacer idolatría, o más peso tiene el Anidaj, los que hicieron la idolatría, los que fueron incitados. Obviamente Koach Madías, obviamente que más peso tiene el que incitó. Betania, y la Baraita pone que Medías Iranitaja, Besequila, está claro, que Madije Iranitaja, lo que incitan a las personas de la ciudad de Iranitaja, que la mayoría hizo idolatría, Besequila, quiere decir que Sequila es más fuerte. Y Sequila Hamura Mehenek, Sequila es más fuerte que Henek. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que Sequila es más fuerte que Henek? Estrangulamiento. Shehen y Tal Megadebrot Kohavim. ¿Por qué? Porque la sequila, como ya hemos dicho hasta ahora, es la consecuencia a los pecados de Megadev y Obed Awad Kohavim, idolatría. Hoy más umbral, ¿y qué tiene esto de más peso, más grave? Que de hambre ya vimos, porque van a encontrarse en directo. Atraba, yo puedo decir que Genek Hamur, estrangulamiento es peor. Sheheni Tanema que Aviveimo, ¿por qué? Porque aquella persona que golpea al padre y a la madre, el castigo es Genek, Umay Jumbra. ¿Y qué tiene esto de ser más, de ser más estricto, tener más peso? Pues muy fácil, porque es que el Ukash que darle que dijo Chamain, porque dijo Damakom. ¿Por qué? Porque el Pasuk me juntó, me unió en un Ekesh el honor a los padres con el honor de Dios. Entonces es grave. Entonces quizás de repente entonces estrangulamiento es más grave. Y dice no. El otro, Sequila es más grave porque ni de Af que Rajabaná la Rusá Bat Israel, mi clan Nesúa Bat Israel, mi género Sequila. De hecho, que Dios en la Torah sacó a la Arusá, a la comprometida hija de un Israel, que cometió adulterio comprometida, de la regla general de las mujeres casadas, hijas de Israel, que hacen adulterio. Porque las mujeres casadas tienen Genek, y a esta, la Arusá, la pasamos a Sequilá. Shmamina, aquí veremos Sequilá Hamurá. La Sequilá es más fuerte, el apedreamiento es más fuerte que el estrangulamiento, como ya vimos en el DAF anterior, o hace dos DAPim, que el concepto de Arusá a veces tiene más hamur, tiene más peso que la Nesúa. Serefá Hamurá Misayef. Ahora vamos con el segundo nivel, que es la Serefá, que es el quemado, tiene más peso, más fuerte que Sayef. ¿Por qué? Shekenitra Levat Kohen Zinta. ¿Por qué? Porque el Serefá es la consecuencia a una Bat Kohen, una hija de un Kohen, Zinta, que se fue con otro hombre. Umay Jumbra,
¿Y qué tiene esto de que de Jumbrá, este pecado? Sé que Mejale todavía, la Torah pone que esta niña profanó a su padre. Y por eso entonces que eso le da el consecuencia de Serefá, que es que Serefá es más grave. Y se la madre dice, no atrapa, al revés. Yo puedo decir que Saif Hamur, yo puedo decir que la espada tiene más peso, más fuerte, porque Shehenita le hace iranitaja. ¿Por qué? Porque el castigo que se le da a la mayoría de una ciudad que hizo idolatría es decapitado, Saif. Un Mayhumbray que tiene esta acción de grave, Sheken Mamonam Abed. ¿Por qué? Porque la consecuencia ¿cuál es? Que incluso los bienes hay que quemarlos, hay que desaparecerlos. Entonces quizás entonces Saif es más grave y se le llamará Nehemar. Entonces para saber que en verdad Sequilá es más fuerte, ¿cómo lo podemos saber? Nehemar había Besequilá, Benemar había Beserefá. Está escrito, vamos a hacer una que será ya una analogía. Pone la palabra había en Sequilá, apedreamiento, y pone la palabra había en Serefá, en quemado. Más había Amur Besequilá, como el había, que está escrito en la Sequilá. Ahí aprendemos que Sequilá es Hamura Misayef. La Sequilá es más fuerte que Sayef. También había Amur Beserefá, también el había, que está escrito en Serefá, que es el caso de la Bat Cohen. Serefá Hamuram y Sayef, para salir que la Serefá es más fuerte que Sayef. Ok, que la Serefá, el quemado, es más fuerte, tiene más peso que el decapitado. Serefá Hamuram y Henek. Ahora vamos a ver el caso que la Serefá es más fuerte que Henek. Henek es estrangulamiento. Porque Shehen Nitra Levat Kohen Shezinta. Dice, ¿por qué? Porque Serefá, como dijimos, es el castigo que se le da a una hija de un Cohen que se fue con otro hombre. Un Mayhumbra que tiene esta acción de esta mujer, que de hambre, como ya vimos, que profanó a su padre. Al drama yo veo Genek Hamur, yo veo que Genek es peor, y tiene más peso. Genek trae más que Abibimó. ¿Por qué? Porque el Genek es el estrangulamiento, es la consecuencia que se le da a quien que golpea y saca sangre a su padre o a su madre. Un Mayhumbrai que tiene grave este pecado, ¿por qué? Porque hay un Ekesh, está pegado el honor de los padres al honor de Hashem. Entonces quizás por lo tanto puede ser que sea más grave. Puede ser que sea más grave. Y dice, no, mi de que Rahamanal en su Bat Cohen, Biklal de Suá Bat Israel. Del hecho que la Torah me sacó a la Nesuá, a la mujer casada, hija de un Cohen, que se fue con otro hombre, de la regla general de una Nesuá Bat Israel, de una mujer casada, hija de un Israel, que se fue con otro hombre. Mi Genek, de lo que tocaría Genek, cualquier mujer casada, que se va con Israel, o se va con otro hombre, es Genek. Esta mujer la pasaron a Serefá. Pasó de Genek a Serefá. Shmamina que Serefá Hamura. Vemos aquí que la Serefá al quemado es más fuerte que estrangulamiento. Ahora Saif Hamur mi Genek. ¿Cómo sabemos que Saif, la tercera, tiene más peso, más fuerte que Genek, que estrangulamiento? ¿Por qué? Porque es el castigo que se le da a una ciudad que la mayoría hizo idolatría. Y ¿y qué tiene este pecado de estricto? Shechem Mamonam Abet. Shechem Mamonam Abet. ¿Por qué? Como vimos, incluso los bienes se desaparecen, hay que quemarlos. Adrapa y se la quemará. Genek Hamur. Yo voy a decir que Genek es más fuerte porque Shehen y Talema que vivimos, porque es el castigo que se le da a quien golpee a su padre o su madre. Y Mayhumbray que tiene grave este pecado. Sheken Ukash, como dijimos, está pegado el honor de los padres al honor a Hashem. Entonces, ¿quién dijo que es más fuerte? Sayef, espada. Afiloaji Poshet Yado Bikaradif. De todas maneras, aquella persona que extiende su mano contra Hashem, que es lo aleno, que es hacer idolatría, eso tiene más adif, es más fuerte y tiene más peso. Ok, que es la ira y Dajas, ¿no? La ira y Dajas de hacer Bodazara y la ciudad que la mayoría hizo Bodazara y el castigo es Sayes. Raishimon de otro ser, dijimos primero el Serefá. Serefá Hamuram y Sequila. Para él Serefá es más fuerte que Sequila. Porque Shehen Nitlebat Cohen Yezinta. Dice, ¿por qué? Porque es el castigo que se le da a una hija de un Cohen que se fue con otro hombre. Un Mayhumbra. ¿Y qué tiene este pecado especial? Shehen Bejaré todavía, como dijimos, profanó a su padre como atrás lo dice. Atrapa. Al revés, como vimos hasta ahora en la Piut de Jajamim. Sequila Hamura, apedreamiento tiene más peso, más fuerte. Porque es el castigo que se le da a aquel que Megadet
o aquel que obeta o cojabía, hace idolatría, uma y jumbra. ¿Y cuál es la estricto? Sheken, pues ella porque está yendo en contra de Dios, del Icar, lo principal, lo aleno. Entonces, ¿cómo es de que Serefá es más fuerte? No, no, Rey Shimon etame, pues Rey Shimon más es su motivo de amar, porque él dice que Ajat Arusá, de Ajat Nesua, tanto una Bat Cohen, hija de Cohen, que es comprometida, o tanto que es casada, o sea, hija de Cohen los dos, que se fue con otro hombre, Yatzá, le Serefá, las dos casos les toca el castigo de Serefá, de quemarse. Meavkar Hamana la Rusá, Bat Cohen, Miklal Rusá, Bat Israel, y de hecho de que Dios sacó a la Rusá, a la comprometida Bat Cohen, Miklal, que se fue con otro hombre, de la regla general de la Rusá, de una comprometida Bat Israel que se fue con otro hombre, mi Sequilá, tocaba Sequilá, cualquier comprometida, pasa a Serefá. En el caso de Bat Cohen, Shvamina, él entiende a Rey Shimon que Serefá Hamura, punto, esa es su opinión. Entonces él entiende que Serefá Hamura porque para él Arusá y Nesua, tanto comprometida como casada, tienen el mismo castigo, Bat Cohen. Serefá Hamura mi Genek, Serefá es más fuerte que Genek, ¿por qué? Shehen trae Bat Cohen, Shezinta, ¿por qué? Porque es el castigo que se le da a una Bat Cohen, Shezinta, que se fue con otro hombre. Que le dan Serefá, Umay Jumbra, que tiene este pecado de fuerte, que de hambre, como vimos, profana al padre. Adraba, al revés, Gene Hamur, creo que Gene que es peor. ¿Por qué Gene es Hamur? ¿Por qué? Porque estrangulamiento es peor, porque aquella persona que golpea a su padre o a su madre, el castigo es Genek. Umay Jumbra, ¿y qué tiene este castigo de grave? Sheken, Ukash que bodali putamacón. ¿Por qué? Porque hay un Ekesh, está pegado, se aprende el cabot, el honor de los padres al cabot amacom, el cabot de Dios. Entonces vemos aquí que estrangulamiento es muy grave, porque la consecuencia de ese pecado. Si no, es peor que Serefá, mi de Azkar Rahamanal, en su Bat Cohen, mi clan Bat Israel. De hecho, que la Torah me sacó a la a la mujer casada que era hija de Israel, que se fue con otro hombre, de la regla Miklal, de la regla Nesú Bat Israel, de una mujer casada, hija de Israel, que se fue con otro hombre, la sacó de Genek a Serefá. Todas tienen Genek y tienen Serefá. Shmamina Serefá Hamura. Vemos aquí que Serefá es más fuerte. Serefá Hamura mi Said, y Serefá es más fuerte que Said. ¿Said qué? Que espada, decapitado. ¿Por qué? Porque la Serefá es el castigo que se le da a una Bat Cohen que es intact, que se fue con otro hombre, un Mayumbra. ¿Y qué tiene de fuerte? Que de hambre, como ya vimos hasta ahora, profana a su padre. Atrapa, Said Hamur, yo voy a decir al revés, que espada, decapitado es peor, porque es el castigo que se le da a la Anshek Iranidahat, a la ciudad que la mayoría hizo idolatría. Y una cumbra que tiene esto de grave, porque incluso su dinero, sus bienes se queman. Entonces, ¿cómo sabes que en verdad se le fue más fuerte? A Marta, vejí es de Koach Merubé. ¿Qué tiene más peso? ¿Koach Amadiach o Koach Anidach? ¿Quién tiene más peso? ¿El peso del que incita o el peso del que nidach? Del incitado. Abeomer, Koach Amadiach. El más fuerte, obviamente, de quién es el Madiach. ¿Quién es el Madiach? El que incita. Entonces, por lo tanto, con esta regla ya aprendemos de que la opinión de Rabbi Shimon. Calva Homer, Uma Genek, y como Genek Shehamur Misaif, como Genek es más fuerte que espada, según Rabbi Shimon, porque Javín dice que no opinan así. Serefá Hamur Aimenu, la Serefá es más fuerte que el Genek, como ya vimos antes. Saif Akal, la espada, que es más suave incluso que Genek, lo coche que no hay cuanto y más, que el Serefá va a ser más fuerte que el Saif. Y de ahí se aprende. Ok, Sequilá Hamura mi Genek. Ahora, Sequilá va a ser más fuerte que Genek. Porque es Shehenitral, en Megadef, Ulobed Abot Kohabim. ¿Y por qué? Porque es el castigo que se le da a aquella persona que hizo Megadef o a aquella persona que Obed Abazara hizo idolatría. Muy Jumbra, y cuál es la Jumbra que de hambre ya lo vimos antes, ir en contra de Dios, lo aleno. Atrapa, yo digo al revés, Gene Hamur, estrangulamiento es peor. Shehenitral en Maquea vivimos. ¿Por qué? Porque es el castigo que se le da al Maqué,
al que golpea al padre y madre. Y más jumbra que tiene de grave esto. Jerukash, como hasta ahora, que está pegado el honor de los padres, el pecado al honor de Hashem. Entonces, ¿cómo sabes que es más fuerte entonces Sekilah Jejenek? Pues ¿sabes por qué? Neafka Rahamana, la Rusa Bat Israel, Miklat Nesua Bat Israel. De hecho, es que Dios me sacó a la Rusa Bat Israel, la Rusa comprometida, hija de Israel, que se fue con otro hombre. De la regla Nesua, de la casada hija de Israel, Nesua Bat Israel, hija casada que se fue con otro hombre, la pasó de Jenek a Sekilah. Entonces vemos hasta ahora que la Jerusalén tiene cierta gravedad más que el otro. Entonces vemos que pasó de Jenek a Sekilah, Shvamina a Sekilah Hamura. Vemos aquí que la Sekilah es más fuerte que la Sekilah es más fuerte que el mismo Jenek. Y Sekilah Hamura be Saif, Sekilah es más fuerte que Saif, Shehen Nitral le Megadef. ¿Por qué? Porque la Sekilah es el castigo que se le da al Megadef, el que hizo Bazará, el que hizo lo contrario a bendecir a Hashem. Adraba, dice la Gemara, Saif Hamur, y Saif es más fuerte, porque Shehenita la Shirayitajat. ¿Por qué? Porque es el castigo que se le da a la ciudad que hizo idolatría, mayoría hizo idolatría, y más cumbra que tiene grave, se quema Monanabet, porque hasta sus bienes se desaparecen. Entonces, ¿quién dijo que Saif es más suave, decapitado más suave que Sekilah, que apedreamiento? Amarte, vejice, Koach Merube. ¿Quién tiene más peso? ¿Koach Hamadías o Koach Hanitach? ¿Quién tiene más peso? ¿El que incita o el incitado? A ver, Koach Hamadías, obviamente, que es el Koach, que es el tiene más peso, el que incita. De Calva Homer, ahora va a ser un Calva Homer. Uma Genek Shehamur Misayif, como el Genek es más fuerte que espada. Sekilah Hamunaimen, una Sekilah más fuerte que el Genek. Saif Akal, el Saif, la espada, que es más suave que el Genek, loco que no cuento más que va a ser más suave que Sekilah, va a ser más fuerte que él, obviamente. Y ahora viene a dice Genek Hamur mi Saif. Genek es más fuerte que el Saif. Esto discute con Jamim, está aprendiendo Rabbi Shimon. ¿Dónde lo vemos? Genital le maquea videimo. ¿Por qué? Porque es el castigo que se le da al que le pega a su padre y su madre. ¿Qué tiene de grave este pecado? Que vean, como ya vimos, que está pegado el honor de los padres a honor a Hashem. Adraba y se llama Saif Hamur, es peor espada. Porque es el castigo que se le da a la ciudad que hizo la mayoría de idolatría. ¿Qué tiene de grave este pecado? ¿Por qué? Porque hasta los bienes se queman. Entonces, ¿cómo puedes llegar a decir que Genek es más fuerte? A Marta, ese Koach Merube, Koach Hamadías o Koach Hanitach. ¿Qué tiene más peso? ¿El que incita o tiene más peso el incitado? Dice, Koach Hamadías o Koach Hanitach. Pero Koach Hamadías, obviamente que el tiene más peso el que incita. Betania, en la Braita pone que Madías era Nitach de Sekilah, que el que incita a una ciudad que hizo la mayoría a idolatría, es Sekilah, y Rabbi Shimon Omer Genek. Entonces, de eso que Rabbi Shimon vemos que el que incitó es Genek, y los que incitan es Saif, quiere decir que Genek es más fuerte que Saif. Entonces, dice la Gemara, para hacer una regla general, Margilé, Bepumero y Yohanan acostumbraba a Yohanan a decir lo siguiente: Nehará Meorasá, una niña comprometida, Bat Cohen, hija de Cohen, Shezinta, que se fue con otro hombre, Besekilah. Tiene Sekilah, y eso obviamente es Jamín, porque recibe un Omer, Beserefa. Recibe Beserefa, como ya vimos antes. Ahora, Zinta me había. Ahora, si en verdad no es una Bat Cohen, si no es una Bat Israel, también está hablando de una Meorasá, obviamente, una Nehará Meorasá, una niña comprometida, pero hija de Israel. Entonces, Zinta me había, ¿qué fíjate Zinta me había? Que estuvo con su padre, lo aleno, Esquila, recibió pedreamiento, recibió Beserefa. Ok, Maika Mashmalan, ¿quién viene a enseñar a Yohanan? Vamos a ver. Viene enseñando que Rabanán, que según la opinión de Rabanán, Nesua ya está Liserefa, que solamente una Nesua casada, una mujer casada que era hija de Cohen, salió
de la regla general de las Israel para Serefá. Porque una Israel normal tiene Henec, ella tiene Serefá. Pero la Arusa, la comprometida, que sea hija de Cohen o hija de Israel, los dos son igual, es Sequila. Eso no hubo cambio. Y para Rabbi Shimon, Ajad Arusa, Bejad Nesua, tanto una comprometida, tanto una casada, que se fueron con otros hombres, que las dos son hijas de Cohen, Yatzá, las dos salieron de Serefá. O sea, salen Yatzá de la regla de Israel, porque Israel en casada es Henec y en comprometida, en Arusa es Sequilá. Para él los dos son la regla, los dos son Serefá. Betamamay, ¿y cuál es el motivo de la discusión entre ellos? Mishum de la Rabanán, Sequilá Hamura, porque para Rabanán la Sequilá es más grave, la peor, más grave que Serefá incluso. Y para Rabbi Shimon no, Serefá Hamura, Serefá la más grave, más que Sequilá. Entonces dice Nafkamine, entonces sale entonces que Safkamina le Mishit Hayeb Mitot Bedin, sale de que si tiene dos Mitot Bedin, dos penas de muerte, como en este caso, porque la Bat Cohen va a tener dos penas de muerte. Va a tener una pena de muerte por casada normal y una pena de muerte por Cohen. Entonces, sale entonces de que viene a enseñarnos que como tiene dos penas de muerte, ni Don Bajamura le darán la más fuerte y depende de la más fuerte de cada uno. Para Rabbi Shimon, que Serefá la más fuerte, entonces le da la Serefá en las dos. Pero para Jamín, que es Sequilá, la más fuerte, en el caso de la Arusa, queda Sequilá, obviamente porque es la más fuerte. Muy bien. Ese sería el Hidush. May Rabbi Shimon, ¿dónde encontramos la opinión de Rabbi Shimon? Está Rabbi Shimon, hay dos reglas generales que en la Torah sobre el tema de una hija de un Cohen que se va con otro hombre. ¿Cuáles son las reglas? Hay diferencias entre si es casada o si es comprometida. Shamara dice, de Bat Cohen, velo Bat Israel. No entiendo. En hija de Cohen sí y en Bat Israel no. No hay esa diferencia entre comprometida y casada. También la hay. Comprometida es aquí la hay y casada es Henec. No. Emma Ave Bat Cohen. También. Es decir, no solamente en Israel, también Bat Cohen es igual. Veotzia Katuv. Nesua, Miklar Nesua, Barusá, Miklar Arusá. Y la Torah me sacó a la Bat Cohen casada, que se fue con otro hombre, Miklar Nesua, de la regla general de una Nesua, de una casada hija de Israel. Porque una casada hija de Israel es Henec y la casada hija de Cohen es Serefá. De Arusá también, la comprometida hija de Cohen, que se fue con otro hombre, también le saca la regla Miklar Arusá. De la Arusá, de la comprometida hija de Israel. ¿Por qué? Porque la comprometida hija de Israel es Sequilá. Y para Rabbi Shimon no queda el Sequilá, es Serefá, porque Serefá es más fuerte para él. Más que se otzia Katub Nesua, Miklar Nesua Leahmir. De la misma forma que cuando sacó a la casada, la Bat Cohen casada, la sacó Miklar Nesua, de la regla de la Nesua, de la casada de hija de Israel, Leahmir, obvio, según todo el mundo, Leahmir pasa de Henec a Serefá. Ab que se otzia Katub Arusá Miklar Arusá, también cuando el Pasuk sacó a la Arusá, a la comprometida hija de un Cohen, de la Miklar Arusá, de la regla general de una Arusá de comprometida hija de Israel, también sacó Leahmir. ¿Qué diga Leahmir? Según Rabbi Shimon, de Sequilá, que le tocaba a Serefá. Sigue entonces, Zoemé Nesua Bat Cohen, sigue la braita, dice que los Zoemé, los testigos que salieron descubiertos, Zoemim, que fueron contra una Bat Cohen, Biklar Zoemé Nesua Bat Israel, ellos le tendrán el castigo igual como si hubieran ido a testiguar contra Nesua, una casada Bat Israel, y salieron Zoemim que les tocaría Henec. De Zoemé a Arusá Bat Cohen, y los testigos que fueron contra una Arusá, contra una comprometida, hija de un Cohen, y salieron falsos, van a ser Miklar Zoemé Arusá de Israel, van a entrar en la regla de Zoemé Arusá Bet Israel. De los testigos que salieron falsos, que fueron contra una Arusá, una comprometida, hija de Israel, que tienen Sequilá y no Serefá. ¿Por qué? Ya veremos el Pasuk Ponejí, ya veremos por qué.
Problema hace, así los testigos que fueron contra la Bat Cohen, tanto casada como comprometida, no tienen el mismo castigo que ella. Tao Rabanán dice la baraita, Ubat Ish Cohen Kitehel, una hija de un Cohen que se prostituyó. Yahol afilu Gilela eta Shabbat. Podrías pensar que se profanó, porque Tehel puede ser de profanarse. Quizás que el pasuk habla que profanó Shabbat. Tamulomar lisnut, la Torah habla de lisnut, no quiere decir razones prohibidas. Bejilulim shebiznut a que tú me vas a ver. Estamos hablando que profanó en el tema de biznut, de shebiznut, de prostitución, el pasuk está hablando. Yahol afino penuyá. Tú puedes pensar que el pasuk está hablando de una soltera. X, también lo mismo. No, Nemarcan, había. Aquí pone la palabra padre. Nemarle alán. Y ponen otro pasuk, había, también padre. Ese pasuk está hablando de que es una nehará Bat Israel que está comprometida. Normal. Male alán, ¿cómo hay zenut im zikat abal? Está hablando de una mujer que se fue con otro hombre teniendo zikat, teniendo una relación, teniendo un vínculo con su esposo Afgan. Aquí también el caso de Bat Cohen está hablando de zenut im zikat abal. Está hablando de un caso específico que ella hizo zenut con alguien cuando tenía zikat abal, cuando tenía un nexo con su esposo. Entonces quiere decir que no, el pastor no está hablando ni en Shabbat, ni está hablando de una soltera. Está hablando de una mujer casada, hija de un Cohen, o comprometida. Dice, Omer había, o quizás cuando el pastor me dijo había, es para decirte que él leotziet kol adam, para excluirte todas las personas. ¿Qué es de todas las personas? Que se fue con el papá. Esa es la cabana. No con los demás. En este caso tiene serefá. Dice, no, que si Omer, Himehalelet, cuando el pasuk pone Himehalelet, ella se está profanando, Ave Koladamamur. Ahí el pasuk está hablando de que se fue con cualquier persona. Porque pone Mehalelet, Jalel con cualquier persona, se está profanando, está comprometido con alguien, con cualquiera. Hamani me callé vía. Entonces cayó con la palabra vía. ¿Para qué? Para desprenderme una que será Shabbat. Neemarcan, pone el pasuk, había, en este caso pone había, que es la del Cohen, hija del Cohen. Benemarle alán y pone en el pasuk más adelante, en otro lugar, que el que vimos antes, de una neara Bat Israel, también pone la palabra había, neara meurasa, obviamente, comprometida. Male alán, ¿cómo allá? Zenut inzikatapal, ¿cómo ahí estamos hablando de que esta niña comprometida, hija de Israel, se fue con otro hombre? Zenut, con otro hombre, inzikatabal, teniendo un nexo con su esposo. Afgan también aquí, el caso de Bat Cohen, está dando un zenut inzikatabal. Está dando que tiene un zenut, una prostitución, teniendo un nexo con su esposo. Es el caso. Entonces pregunta, ya va, y male alane arabi Jerusa. Pero ¿cómo el caso como está teniendo prueba? Es neará, comprometida, es una muchacha comprometida. Afgan, también el caso nuestro de Bat Cohen, que le toca hacer Efa, nehará Bejerusa, va a ser nada más nehará, jovencita, comprometida. ¿Qué pasa si es nehará Bejinesua? Joven, pero ya casada. O Bogeret, mayor, Bejerusa, comprometida. O Bogeret, o mayor, Bejinesua, y casada. Beafilu Izquina, o incluso ya se volvió Zekena, mayor. Minain, de os aprende que también todos los casos requieren serefá. Talmud Omar, Ubat Cohen, dice el pasuk, Bat Cohen, para decir en mi colma, como en cualquier cosa, cualquier caso, solo que sea hija de Cohen, tiene serefá. No importa cómo es el nexo, o cómo es la forma o el nexo que tiene con el marido. Sigue la baraita, dice, Bat Cohen, él y ella solo aprendida aquí. Sheniset de Cohen, que estaba casada con un Cohen, la hija de un Cohen casada con un Cohen. Niset de Leví, ahora se casó con un Leví, o el Israel, o con un Israel, o el Kohabib, o un Goy, bueno, aquí pone Kikuti, pero bueno, lo mismo, mal converso. El Halal, o un Cohen profano, un Mamzer, un bastardo, un Natín, que viene del pueblo Natín. Minay, no sabemos que también cualquiera de estos casos se prostituyó con ellos, o que está casada con ellos. También, si se fue con otro hombre, lo mismo. Tamlumar, Ubat Ish Cohen,
la hija de un Ish Kohen, al pi, Shenan Kohenet. Lo mismo que ahora ya no es Kohenet. ¿Por qué? Porque al estar con cualquiera de estos hombres, a cualquiera de estos hombres, ella pierde la Keuna. Aunque ella pierde la Keuna porque está casada con los últimos que también perdió la Keuna, con el Natín, con el Mamzer, con todas estas cosas, de todas maneras, viene a ser de que, aunque todavía no es Cohen, pero como ves, Bat Cohen recibe Serefá. Ahora contra Mara, dice el pasuk Hi be Serefá, esa es la famosa, ella recibe Serefá, ven volar Serefá, el amante no tiene Serefá. Hi be Serefá, ella recibe Serefá, ven Zohemea. Los testigos falsos, Zohemim, no reciben be Serefá, como vimos antes. Rabbi Eliezer Omer, Etavía be Serefá, Bet Jamia be Sequila. Rabbi Eliezer dice que con Etavía, el padre Serefá, pero el suegro Sequila. Eso lo veremos en esa parte, última parte de la baraita, que lo dijimos ahorita, eso lo veremos en la Gemara más adelante. Pero bueno, aquí termina la baraita, aquí termina el DAF por hoy, hasta el próximo DAF, con salud y alegría, Kol Tuv.